Bien. Hagan la prueba que yo les digo. Pregúntele a cualquier persona, señores, o a cualquiera, usted le pregunta, díganme los 10 mandamientos, señores, y le van a mencionar el mandamiento que le van a mencionar, ni siquiera aparecen en los 10 mandamientos. Eso es lo interesante, que usted le pregunta a la gente, dígame el primero de los 10 mandamientos. Entonces Dios no me viene, amarás a Dios sobre todas las cosas, bla, bla, bla. Pero ni siquiera aparece en la lista de los 10 mandamientos. Ni siquiera está, no aparece. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una gente tenga 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años leyendo la Biblia y no se sabe el primero de los 10 mandamientos? Hagan la pregunta, yo los reto a ustedes. Hagan la pregunta a cualquier persona, hágansela. Y la semana que viene ustedes me van a decir, muchos ni siquiera, óigame, y si le dicen uno, tal vez le dicen el quinto, el sexto, el octavo, el noveno. Te pueden decir, no, no robarás. O honra a tu padre y a tu madre. O no adulterarás. O no digas falso testimonio contra tu prójimo. O no codiciarás. O no envidiarás, etcétera. Bien, entonces nosotros tenemos que volver a la escuelita y llenar ese vacío. ¿Entiendes? Hay que volver a la escuelita. Entonces, yo no quiero avergonzar a nadie de los que están aquí conectados, haciéndole, dígame el primer mandamiento sin leerlo en Éxodo 20. Y óigame, yo estoy seguro que van a fallar. Sí, casi seguro que van a fallar. Sí. Ahora, Vladi, que ya, imagínense, ya Vladi. No, tú sabes que no, no porque estamos falla con ahí. usted. Porque estamos con usted, maestro. Sí. Pues, usted sabe. Los que estudian conmigo y me dicen a mí que no se lo saben, mira, ay, okay. Tenemos problemas. Yo creo que tenemos problemas porque si hay algo que, ¿verdad? Señores, los 10 mandamientos. Pregunta, ¿por qué los 10 mandamientos no son tan conocidos? ¿Por qué creen ustedes que los 10 mandamientos no son tan conocidos? ¿A qué se deberá eso? ¿A qué viene eso? José, le dije que ayude a Katy, que no se puede conectar, por favor, escríbale, ayúdele. Bien, ¿a qué se debe eso? Que los 10 mandamientos no son tan conocidos, ya que son leyes comunes. Cosas tan simples. Tengo personas diciéndome que no pueden entrar a clases. No sé qué sucede. Bueno, el punto es que, ¿por qué no son tan conocidos? No deberían ser los 10 mandamientos. Escuche bien. No deberían los 10 mandamientos ser el primer texto que se estudie y se memorice. No debería. Los 10 mandamientos ser los primeros textos que se estudien y se memoricen en toda la escuela, en cualquier sociedad de cualquier país. Porque cuando usted rebusca la moral que está detrás de todos los países del mundo, cuando usted revisa, ¿qué es? La cultura judeo-cristiana que hay detrás. Cuando usted revisa. Señores, si ponen su cámara y nos vemos la cara y hablamos, me siento como más cómodo hablando con ustedes. Así. Sí, si ponen su cámara y nos tratamos aquí. Bien. Creo que necesitamos un poco de historia para entender lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por un lado, la recitación de los 10 mandamientos está registrado o registrada primero en la Biblia, en Éxodo 20, luego también aparecen en Deuteronomio capítulo 5 y también aparece en el Talmud, en la Mishnah que se llama Tamid 5.1, como parte de la liturgia diaria del Beit HaMikdash, o sea, del templo. Había una liturgia en el antiguo templo de Jerusalén donde se recitaban los 10 mandamientos cada día, que continuó
hasta el año 68 de la era común. Esa liturgia permaneció, que los 10 mandamientos eran citados en el templo de Jerusalén hasta su posterior destrucción en el año 70, aproximadamente 2 años después, ¿verdad? Tenemos que dejar, las personas que hablamos en este sentido, siempre tenemos que hablar aproximadamente, porque la historia es un rompecabezas muy difícil. Bien, ¿por qué entonces no recitamos todos los días los 10 mandamientos? Como sería lo lógico, que la persona se supiera esto. En el Talmud, en los libros antiguos judíos, nuestros libros antiguos judíos, hay una Gemara en el Talmud, una discusión que se encuentra en uno de los primeros tratados del Talmud babilónico, que se llama Brajot, que significa bendiciones. En la columna 12a, varios rabinos entre el siglo 3 y 4 de la era común, o sea, del año 200, del año 200 al año 300 de la era común, trataron, escuche bien, trataron de restituir la recitación de los 10 mandamientos en Babel, o sea, en las comunidades que habían en Babilonia. Pero ¿qué pasó? Que en ese entonces era el epicentro de la vida judía de la diáspora. O sea, en esa época era que la vida judía era la más fuerte, principalmente debido a que Jerusalén estaba en constantes guerras. Imagínense, el templo destruido en el año 70, Jerusalén también. Entonces, eso obligó a las diferentes comunidades judías de todo el país a emigrar a otras tierras donde pudiera haber más tranquilidad y que le brindara tiempo suficiente para sentarse a estudiar la Torá. ¿Comprenden? Porque acuérdense que cuando no es lo mismo escribir o estudiar Torá en aquella época o cualquier otro libro, teniendo un enemigo en las puertas de la ciudad. No es lo mismo. Es diferente, no es igual. O cuando se goza de mucha paz en medio del pueblo. O sea, son cosas totalmente distintas. Entonces, pero las cortes rabínicas no lo autorizaron. O sea, las cortes rabínicas de esa autoridad, de esa época, perdón, no autorizaron que se volviera a la liturgia de mencionar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Las críticas por las crípticas palabras que usa la Gemara en hebreo, que significa más o menos, debido a las escandalosas ideas y prácticas de los herejes, pero ¿a qué y a quién se refiere la Gemara? O sea, porque había un problema que no podía mencionar este tipo de mandamientos de una manera abierta debido a ciertos problemas. Y aquí voy a entrar a una parte histórica que es un poco delicada y lo voy a hacer con mucho respeto. Voy a recitar o hablar de un tema un poco difícil. Fíjense bien, y si yo pudiera verles la cara a ustedes, fuera mejor. Fíjense bien, en la época de el año del siglo II al siglo IV, surgió un movimiento en Roma llamado el cristianismo católico romano. Surgió este movimiento. Pongan mucha atención porque no quiero que ustedes piensen que yo quiero hacerle daño a ninguna denominación. Ese no es mi propósito, simplemente hablar una parte histórica. Bien, ¿qué pasa? Al surgir este movimiento está de alguna manera, o esta institución que se creó, que surgió en un principio dentro de las fronteras legales
sociopolíticas, históricas, religiosas dentro del pueblo judío. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Nuevo Testamento dicta y también documenta que hubo un judío con una ética y una moral muy elevada llamado el maestro de Nazaret, Jesús de Nazaret, Yoshua mi Nazará. Elige 12 discípulos. Los llama a que sean sus discípulos para que de alguna manera hagan entender a mucha gente que están apartados de la Torá, de la ley de Dios, de la ley divina de Dios. Entonces se concentran y empiezan a hablar del reino de Dios. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo vinieron otros discípulos y discípulos de los discípulos y discípulos de los discípulos y así sucesivamente hasta el punto que este movimiento se separó de sus raíces espirituales, bíblicas, en el cual surgió. Y eso es perfectamente verificable. Solamente lean a Josefo, lean. Hay un sinnúmero de libros que pueden explicar esto. Un sinnúmero, cantidades de libros. De hecho, puedo recomendarlos. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que este movimiento, cuando se separa de su matriz judía, se separa de su matriz de donde fue formado, entonces creó leyes en contra del pueblo de donde salió. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque salió un poder político, un poder basado en leyes del Estado, etcétera. Entonces, aquellos que eran originarios de la fe judía de Jesús, de los apóstoles, que nunca se despegaron de su Dios, siempre mantuvieron una estrecha comunión con el Dios de Israel. Entonces luego los discípulos de sus discípulos, hasta varios siglos después, desafortunadamente se apartaron de sus raíces, se fueron de sus raíces. Esta es una de las razones por la que los 10 mandamientos no son tan conocidos hoy día. Pero ¿qué está pasando con este grupo que se apartó? Está regresando. Y yo no estoy hablando de salvación. Yo no estoy hablando de eso. La salvación está en la mano de Dios. ¿Entienden? La salvación es de Dios. Yo no puedo condenar ni salvar a nadie. Eso no está en mi potestad. Y no solo en la mía, en la de nadie sobre la tierra. Eso solamente lo sabe Dios. ¿Entiende? Ahora, debo aclarar lo siguiente. Yo no sirvo a Dios porque me quiero salvar. Nada que ver. El que quiera servirle a Dios porque se quiere salvar, adelante, felicidades. Yo no lo hago por eso. En mi caso particular, no. Yo no sirvo a Dios por salvarme. No. Ahora, tampoco voy a criticar el que lo haga. No, entonces, si usted quiere servir a Dios porque usted se quiere salvar, adelante. Eso es cosa suya. No lo voy a criticar tampoco. No, nada que ver. O sea, usted me pregunta a mí, Jonathan, ¿por qué tú sirves a Dios? Bueno, yo le digo, bueno, pues que Hashem me creó para servirle. Porque yo amo al creador del cielo y de la tierra, porque él merece que nosotros lo amemos. Y si él me regala la salvación de ahí para allá, eso es cosa de él. ¿Entiende? Ahora, hay gente que tiene mucha fe y hay que aplaudirle eso. ¿Entiende? Pero yo no sirvo a Dios porque me quiero salvar. Muy claro. Tampoco voy a convencer a nadie de que sirva a Dios por los mismos motivos que lo hago yo. Tampoco. ¿Entienden la idea? Entonces, estamos aclarando una parte histórica de por qué los 10 mandamientos no son tan conocidos. Entonces, en el Nuevo Testamento, escrito en los tiempos de la Guemará, o sea,
en la época que empezó a escribirse el Nuevo Testamento, es la misma época en que empezó a escribirse la tradición judía. De hecho, puedo señalar, escuche bien, puedo señalar sin lugar a equivocarme, que muchas cosas que dijo Jesús están escritas en la Gemara, o sea, en la tradición judía. Puedo decirlo claramente. Señores, no es tanto eso. Puedo irme incluso más lejos de ahí. Mucho más lejos. El 80% del discurso de Jesús, más del 80%, está basado en toda la tradición judía. Mis estudios, mis investigaciones, que ese es el tema al que yo más le dedico tiempo en mis estudios personales, es que todo el discurso de Jesús está basado en la tradición judía. Como lo sabemos, porque en el Talmud hay rabinos que son místicos, rabinos soteriológicos, rabinos halágicos, o sea, jurisprudentes, y hay rabinos que son agádicos o midráshicos. ¿En cuál de esos grupos puedo yo colocar a Jesús? En el grupo de los rabinos agádicos, midráshicos o místicos o soteriológicos. ¿Entiende? Y es un rabino que no se dedica, que no habla tanto de ritualismos. No, no es un rabino que habla de rituales. Es un rabino que habla de enseñanzas éticas, de enseñanzas morales. Entonces usted dirá, bueno, pero Jesús no mencionó que el día de reunión era el sábado en el Nuevo Testamento. Claro que no lo va a mencionar porque ya lo sabe y todo el mundo en el pueblo lo sabe. ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que yo estoy manipulando la historia para decir algo, agregar o quitar? Es como que yo mencione aquí en la República Dominicana que el día de la independencia es el 27. ¿Quién no sabe aquí que todo, señores, quién no sabe en este país que el día de la independencia es el 27 de febrero? ¿Quién no lo sabe? Entonces Jesús no podía mencionar que el día de Shabbat era el día de congregarse, porque eso todo el mundo lo sabe. Ahora, hay gente que para aceptar la ley de Dios, en este caso los 10 mandamientos y todo lo que ello conlleva, probablemente quieren que Jesús repita los 613 mandamientos que están en la Torá para que la gente diga, ah, sí, son válidos. No, no es necesario, porque ya eso todo el mundo lo sabía en su época. Ahora, ¿qué sí se había perdido en la época de Jesús? La ética y la moral, el amor al prójimo. ¿Por qué el mensaje de Jesús se enfoca en eso? Porque eso era lo que se estaba perdiendo, señores, y eso ocurre hoy día también en nuestras sociedades. La gente muchas veces se enfoca en los rituales y no se enfoca en el amor al prójimo. Hoy en día, fulanito no cree igual que yo, es un demonio, se lo está llevando el diablo, vete por allá. No le voy a hacer un favor porque ahora él cree cosas diferentes a la mía. Entonces, ¿de qué sirve la teología? ¿De qué sirven nuestras creencias? Nuestras religiones, nuestro camino a Dios. ¿De qué sirven? Si todos los rituales llevan como propósito servir a Dios con humildad y amar al prójimo. Ese es el propósito. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero eso es lo básico que se aprende de todo esto. Entonces, el Nuevo Testamento, escrito en los tiempos de la Gemara, entre los siglos 3 y 4 de la era común, se habla de los 10 mandamientos como los únicos preceptos revelados directamente por Dios. Y yo no diría los 10, yo podría decir los 9 tal vez, los 9 mandamientos, porque siempre hay uno que se queda fuera. Sí. Hay gente que dice los 10 mandamientos, pero hay uno que por lo general, y yo no estoy hablando de eso para convencer a nadie de que guarde, de que no guarde. Ese no es el punto. Simplemente para decir que si son 10, que todos los mandamientos tienen el mismo valor. Eso es lo que quiero simplemente puntualizar. De que si alguien lo guarde o no lo guarde, señores, lo único que yo no quiero en esta clase es mandar a nadie que observe nada ni que crea nada de lo que yo le estoy diciendo. Eso no es mi propósito.
No, no, no. Si usted guarda o no guarda, a mí no me importa. Yo voy a dormir tranquilo de todas formas. ¿Ok? No voy a decirle, a ordenarle a nadie que, ¿me entienden? Y no tomen esto de manera negativa, por favor. Simplemente que yo respeto el camino espiritual de cada persona. Lo respeto y punto. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que se asumió de alguna forma en el Nuevo Testamento, así como de rápido, pero si la persona empieza a hacer un estudio sistemáticamente profundo del Nuevo Testamento, en realidad todos los mandamientos están vigentes. Lo que pasa es que se ha estudiado a veces de una forma muy superficial, ¿comprende? De una forma muy por arribita, ¿entiende? Muy abierta, no tan objetiva, un poco subjetiva y menos objetiva, etcétera. Y de ahí viene el problema. ¿Comprende? En tal caso, que la ignorancia de este tema de los 10 mandamientos es tan, no sé, tan grande, que usted le pregunta a la gente, Señor, dígame el primer mandamiento, y no se lo sabe. Miren, elijan cada uno de ustedes 5 cristianos de cualquier denominación y hágale la pregunta. Fulano, dime los 10 mandamientos y léelo a la Biblia. O dime por lo menos 2, 3. Dime el primero. Señores, y estoy casi el 99.99% que no se lo van a decir. Estoy casi seguro que no se lo van a decir. Casi seguro. Cuando digo casi seguro es dándole un 0.001% de que no de dudas. Entonces, ¿qué sucedió en esa época? Por lo tanto, todo se toma como los únicos mandamientos que son obligatorios para los seguidores de la iglesia. En aquella época, señores, no estoy estigmatizando a todos los cristianos bajo el mismo, vamos a decir, punto, ni nada que ver. Estoy hablando de un aspecto histórico. La razón que tengo que hablar así es para que nadie crea que yo estoy defendiendo a un grupo más que el otro, etcétera. Ese no es mi propósito. Implicando que todos los demás mandamientos no son de origen divino. Se hace una selección. Bueno, aquí hay 10 mandamientos. Y Jesús dijo que solamente hay 2 vigentes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en eso se resume toda la ley. Sí, pero el primero no fue en decirlo, no fue Jesús. No fue Jesús el primero que dijo eso. Hubieron personas mucho antes de Jesús que dijeron eso y guardaban y entendían que todos los mandamientos tenían el mismo valor. Entonces, si intelectuales, sabios, personas con profecías, personas espirituales, antes que Jesús, dijeron eso mismo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ellos dijeron eso y entendían que todo el resto de los mandamientos tenían el mismo valor, ¿por qué Jesús, que no fue su propósito, que yo estoy 100% seguro, cuando dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo? Yo estoy seguro, 100% estoy seguro, que Jesús no estaba aboliendo o diciendo que los demás mandamientos no tienen importancia. Yo estoy seguro que no. Ahora, la mayoría de la gente entiende que sí. Ahí es que está el problema. La mayoría de la gente entiende, no, él solamente resaltó eso y esos son los únicos importantes. ¿Tengo razón o no? ¿Tengo razón o no? Dígame, Aileen, cuénteme. Dígame, cuénteme. Sí, voy a hacer breve, ¿no? Y haciendo un énfasis en esta parte que usted dice. Sí. Que si nos ponemos a ver las 10 palabras, los 10 mandamientos, como se le conoce, ¿verdad? Son el índice de los 613 mitzvot. Porque, ¿de qué tratan los mandamientos? De agradar al Eterno en todas las áreas. Y los mandamientos que tienen que ver directamente con el prójimo, y son muchos, aparte de que hay mandamientos que son para mujeres. Ya eso, la clasificación de los 613 mitzvot, ya hay gente que se lo sabe, han ido estudiando y así sucesivamente. Pero, como usted dice, se nos ha enseñado mal.
Y hay veces que quizás no nos damos cuenta y repetimos como un papagayo todo lo que nos dicen. No podemos analizar eso, el por qué, de por qué él dijo eso. Y él lo que hacía era repetir lo que está en la Torá, porque eso era lo que existía en ese tiempo. No existía ni siquiera el Brit Hadashah o los escritos mesiánicos, Nuevo Testamento, como le quieran decir. Bien, excelente. Miren, yo quiero distinguir la figura del profesor Jesús, que es una persona con mucha capacidad y mucha experiencia, ya que él es un líder de una comunidad muy grande. Y a mí me gustaría que ustedes lo escuchen brevemente, identificar que él como siervo cristiano de Dios y de Jesús de Nazaret. ¿Cree usted, profesor Jesús, que Jesús al mencionar estos dos mandamientos estaría invalidando el resto? Adelante, profesor. En absoluto, yo pienso de que al mencionar estos dos mandamientos, el Maestro Jesucristo está simplemente resaltando o reafirmando lo que tradicionalmente se conocía y ya se venía manifestando en toda la tradición judía. Y lo que sucede es que lamentablemente se nos ha un poco especie de lavado el cerebro, presentándonos unos mandamientos demasiado sintetizados, donde han sido pues reconstruidos un poco, diríamos así, al molde, un poco como para proteger, por ejemplo, el sinfín de imágenes, de idolatrías que se ha venido desarrollando y cultivando durante tantos años. Y yo pienso que la iglesia, no tanto el cristianismo, sino la iglesia como institución, planificó, organizó y un poco también, pues, manipuló, digamos así, los mandamientos y nos presentó como los únicos. Y lamentablemente, pues, como ustedes saben, muchos años en Latinoamérica, muchos años en toda esta colonia de los españoles, teníamos restringido leer la palabra de Dios. Entonces solo repetíamos en el catecismo estos 10 mandamientos y así la gente se ha quedado muy, muy contenta. Y yo pienso que también hasta estos tiempos, ¿no? Donde la gente más valora lo que dice el religioso, lo que dice el presbítero, lo que dice el obispo, lo que dice el reverendo, lo que dice el pastor, lo que dicen las personas que están al frente de una comunidad, pero no se fijan mucho en lo que dice la Sagrada Escritura. Eso nos sucede a todos los que somos cristianos. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que dice, por ejemplo, las cartas de Pablo, no sabemos exactamente qué es lo que dice los evangelios, qué es lo que dice, mucho menos no sabemos lo que es lo que dice, por ejemplo, el Éxodo, el Génesis, etc. Entonces, yo pienso que por todo esto se ha ido un poco apagando, pero gracias a Dios, en estos ya últimos tiempos más modernos, donde está ya más la tecnología, donde ya podemos tener más acceso al estudio, a la investigación, y a la gente común, la gente un poco apasionada también por la cuestión religiosa, está ya investigando, está abriendo un poquito más los ojos y va viendo por qué se nos ha ido ocultando, por ejemplo, los mandamientos, ¿no? No tengas otros dioses, no te hagas ningún otro ídolo, arriba ni abajo, en el cielo. Entonces, todos estos detalles ya como que va despertando interrogantes, va despertando curiosidad. Y si tú lees estos mandamientos que están en el texto sagrado, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, y vas al templo y ves todo lo contrario, entonces te cuestionas. Dices, pero entonces te cuestionas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? La Sagrada Escritura es una cosa y tú vas al templo y ves otra cosa. ¿No? Ves ídolos, ves imágenes, ves ritos. Entonces ya te vas cuestionando. Entonces mucha gente se va alejando, mucha gente va tomando distancia. Y de ese grupo grande que han ido tomando distancia y se han hecho evangélicos. Por eso el mundo evangélico en Sudamérica es enorme, es grande. Pero también el mundo evangélico no vuelve a la Escritura, sigue repitiendo los mandamientos que ha propuesto la Iglesia. Entonces, eso también es un error, ¿no? Entonces, salvo algunas iglesias que están volviendo a la Escritura y están retomando todos los mandamientos. Eso sería mi aporte.
Bien, como ustedes han escuchado, mi estimado amigo, el pastor, el ministro, presbítero, líder comunitario, profesor Jesús Manuel Mejía Quirós, que goza de mi respeto y de, ¿verdad?, buena amistad que hemos estado desarrollando. Él es una persona muy consagrada y todo esto que estamos haciendo es para nosotros, de alguna manera, como le digo, construir puentes antes de construir muros. Bien, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Implicando que todos los demás mandamientos no son de origen divino o directo y por lo tanto no son mandatorios. ¿Entiendes? Se ha entendido como que no, los 10 mandamientos, etcétera, son más conocidos y el resto sí y el resto no, pero ni aún los 10. Entonces, nosotros somos una generación que estamos avanzando un poco, estamos conociendo, como dice el profesor, y hemos ido de alguna manera continuando todo este estudio, todas estas elucubraciones que nos competen a nosotros como seres humanos, como sociedad, como personas que deseamos cada día más mejorar y tener una mejor forma de vida y un mayor desarrollo de amor al prójimo, ser tolerantes, ser buenas personas, etcétera. Entonces, no se puede, uno no puede extenderse tanto en este tema, en el tema del por qué la iglesia de esa época formuló estratégicamente una especie de vamos a decir, de desinformación, por así decirlo, desinformación, o una nueva creencia desprovista de casi todas las obligaciones técnicas, pero se puede referir al lector interesado con, puedo, por ejemplo, recomendarle un libro sobre este tema que se llama el libro de Paul Johnson, La historia del cristianismo, en este sentido, la historia del cristianismo de Paul Johnson. Recuérdense, estamos hablando de la época de la iglesia católica, de esa época, de la iglesia que se desarrolló en esa época, que ya no es la misma, ¿verdad? Ya ha habido muchos avances, ¿entienden? De esa época. Entonces, en las primeras páginas de este fascinante libro de Johnson, describe los debates de los apóstoles respecto a qué parte de la ley judía se deberían de seguir, siendo obligatorias en la nueva creencia, cuáles sí, cuáles no. Ahora, es como le digo, cuando nosotros hacemos una revisión nuevo testamentaria, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que los apóstoles, los discípulos de Jesús, todos son observantes de la ley, todos son observantes de los mandamientos. Todos ellos. Ninguno de ellos se apartó de la observancia de los mandamientos. ¿Entiende? Los apóstoles no se apartaron de la Biblia. Los apóstoles siguieron considerando que el texto bíblico era un texto superior, un texto divino, un texto inspirado. Porque, señores, un dato interesante. Si quieren, escríbalo. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece la palabra Moisés en el Nuevo Testamento? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Cuántas veces aparece la palabra Moisés en el Nuevo Testamento? Nada más y nada menos que 80 veces. En 80 ocasiones la palabra Moisés aparece en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa? ¿Qué significa que la palabra Moisés aparezca 80 veces en el Nuevo Testamento? ¿Qué luz nos está arrojando a nosotros eso? ¿Qué inferencia podemos nosotros determinar de aquí? Que hay desconexión entre las enseñanzas de los discípulos de Jesús mismo, con respecto a lo que dice la Biblia hebrea, el Tanaj, los mandamientos. En 80 ocasiones. Señores, yo las conté, miren, una por una, cada versículo. Tengo todos los versículos donde aparece la palabra Moisés en el Nuevo Testamento.
uno por uno, desde Mateo hasta Apocalipsis. ¿Qué significa eso? ¿Qué luz nos está arrojando? ¿Qué nos quiere decir eso? Entonces, lo que ocurrió siglos después no tiene que ver exacta y directamente con la vida judía nuevo testamentaria. Son cosas que hay que considerarlas. Son cosas que hay que analizarlas, pensarlas, repensarlas, recontextualizarlas. ¿Entienden? ¿A qué viene eso? Entonces, Paul Johnson cuenta en su libro que miles de romanos se sentían atraídos hacia el monoteísmo judío y a la ética judía, pero no estaban dispuestos a circuncidarse, dejar de trabajar en el día sagrado de Shabbat y cuidar las leyes de la comida. ¿Entienden? Y ese es un asunto importante. De hecho, escuché en una ocasión en una charla donde el emperador Constantino del siglo IV consideró la religión judía o la forma de vida judía. No puedo citarlo del libro, pero lo escuché en un historiador, lo escuché. ¿Entiendes? Podemos nosotros decir, escúcheme bien, que los discípulos de Jesús no guardaban el sábado. ¿Podemos nosotros decir eso? Pregunto, ¿podemos nosotros decir eso, que no guardaban el sábado? Los discípulos de Jesús. Nunca podemos. ¿Guardaban el sábado? Vamos a hacer una pequeña encuesta aquí. Levanten la mano los que piensan o los que creen que los discípulos de Jesús no guardaban el sábado. Vamos a ver. Ponga la manita arriba, diga algo. Si no la levantan, quiere decir que todos están de acuerdo. Bueno, Stalin dice que no. ¿Alguien más? Bueno, parece que todos están de acuerdo. Parece. Entonces, analicen si los discípulos de Jesús guardaban el sábado. ¿Qué pasó después entonces? ¿Creen ustedes que los seguidores de Jesús comían de todos los tipos de animales que se comen hoy día? Señores, no estoy mandando a nadie a hacer nada. ¿Ok? No estoy mandando a nadie a que coma o que deje de comer. Eri me levantó la mano. Dígame, Eri. ¿Sí? Eri, ¿me levantó la mano? Hola a todos, ¿qué tal? Sí, Shalom. ¿Cómo estás, Eri? ¿Todo bien? Sí, adelante. Es que muchas personas tienen que tener en cuenta también que ellos eran judíos, ¿verdad? Entonces eso era bajo ley también. Por lógica tenían que guardarlo y que esa era la enseñanza que ellos habían tenido y además que Jesús no vino a abolir la ley, sino a hacerla cumplida, a recordarle las cosas que se habían dejado de practicar y volver a la esencia de lo ideal, porque muchas veces solamente eran más religiosos y el amor lo habían perdido. Entonces eso fue lo que Jesús vino a hacer. Acercar al ser humano al Padre. Exactamente. Una enseñanza ética, una enseñanza moral, una enseñanza espiritual, que por lo general eso es lo que se pierde cuando a veces el ritualismo, señores, hoy en día nos pasa a nosotros, el ritualismo permanece y a veces perdemos el enfoque. Perdemos el enfoque. Dígame, Starling. ¿Sí? Starling, adelante. Parece que no me escucha. Seguimos. Dice, o sea, ellos... ¿Me escucha ahí? Sí, adelante. Hay que reconocer que dentro de los 10 mandamientos sabemos que se esconden las 613 palabras, los cuales están escondidos entre los 10. Y hay que saber que los 613 mandamientos
no es como hoy en día, quizá mucha gente lo conoce, que eran 613 mandamientos, sino que eran 613 preceptos, los cuales fueron dados al pueblo de Israel. Y eso hay que conocerlo, que eran leyes morales y eran leyes de las cuales fue establecida precisamente a ellos, para ellos caminar dentro de ese orden y dentro de ese marco. Y es algo bien importante que usted empiece dando este estudio, porque quizá hay mucha gente que no tiene cierto conocimiento en cuanto a lo que usted explicó, de que los mandamientos se dicen, se narran en Éxodo 20 y se narran en Deuteronomio capítulo 5, porque a lo que yo he podido estudiar y he podido entender de los que enseñan, es que los mandamientos que se narran en Éxodo fueron como para el pueblo en general, pero cuando se narran en Deuteronomio capítulo 5 es como para el pueblo de Israel, específicamente como sacando las naciones cuando se narran en Deuteronomio capítulo 5. Y conforme al tema que usted estaba diciendo de que usted le pregunta a un cristiano que cuál es el primer mandamiento, lo que pasa es que cuando usted lo estudia en la Reina Valera, se lo ponen los dos juntos y hay que saber conocerlo de un trasfondo judío para usted poder diferenciarlo del primero del segundo. Exactamente. Pero en realidad todos los mandamientos que están en la Biblia son para todo el que los desee. Por eso la Torá fue entregada en el desierto. ¿De quién es el desierto? De nadie. Tierra de nadie. La Torá fue entregada en el desierto por eso mismo, para que todo el que quiera venir en la fiesta de Pesaj, de Pascua, hubieron gentiles que se unieron a Moisés y le dijeron que querían unirse al pueblo, y Moshe le dio la bienvenida. ¿Entiendes? Y eso siempre ha existido dentro del pueblo de Israel. Siempre ha habido gente que ha querido unirse, Rula Moabita, etcétera. Siempre ha habido gente que quiere unirse. ¿Entiendes? Entonces, como muchos no quisieron aceptar estas leyes que hoy en día todavía siguen causando estragos, como la observancia del Shabbat. Señores, yo no entiendo por qué la gente se encuentra el sábado tan difícil, si el sábado es una maravilla. Señores, déjenme decirle algo, con todo respeto, escuchen bien, escúchenme bien, o voy a decir como dicen los rabacucos, escucha. Señores, la tecnología tiene a las familias divididas. ¿Verdad que sí? ¿Me equivoco? ¿Estoy exagerando? El niño por un lado, el niño, la niña por el otro, el papá por el otro, etcétera. Ya la gente no se sienta a la mesa a comer. Yo quiero que ustedes sepan que Shabbat, sábado, es un día que une a las familias. ¿Por qué? Porque la gente se aparta un poco de la tecnología y la gente se sienta en familia a comer, a disfrutar, sin el celular en la mano, sin la tablet, sin la computadora, sin el qué sé yo, lo que sea. En el pueblo de Israel se conserva este tipo de forma de vida. De hecho, yo lo he hecho por 10 años. Yo lo he hecho. Sea breve, Aileen, dígame. Breve. No, claro, y hay muchos judíos, ¿verdad?, que ponen un cerco a este mandamiento, que deciden no utilizar nada, ni tomar llamada, ni nada de eso, para agradar más al Eterno y dar un mejor servicio en el Shabbat. Eso no está mal, eso está muy bien. Sí, porque que de alguna manera, señores, esto es para, no es que uno, no estamos hablando de salvación, repito, no estamos hablando de salvación. Ese no es el tema. Ese no es el tema. Señores, voy a hacer una pequeña pausa para mostrarles lo siguiente a ustedes. Bien. Como pueden ver aquí, como ya les expliqué, nosotros estamos actualmente residiendo en Santo Domingo y vamos a abrir un centro de estudio de Torá. Habrá una inauguración, como dice aquí, Centro de Estudio de Torá, Casa de Gilel. La razón que elegimos a Gilel es porque Gilel dice el Talmud, la historia judía, la tradición judía, que habían gentiles, personas de otros países que iban a acercarse a aprender la Torá, los mandamientos, y él les daba la bienvenida.
Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. El sábado 30 de abril 2022 a las 3 p.m. vamos a dar inauguración al Centro de Estudio de Torá, Casa de Gilel. Miren el contacto ahí, el contacto, aquí, 829-986-8928 y 809-904-5928. La dirección, como aparece aquí, en Sánchez La Fe, aquí en Santo Domingo, calle Mauricio Báez, esquina Juan Alejandrina Ibarra, aquí en Santo Domingo. Nosotros vamos a estar abriendo esta casa de estudio. Escuche bien lo que voy a decir. Era una muchacha y se llama Eileen. Esto no es una... Déjame ver cómo decirlo. En este lugar que vamos a abrir este estudio, todas las personas son bienvenidos. No lo estamos invitando a formar parte, a salirse del grupo que usted está para formar parte del otro. Nada que ver. Esto va a ser un grupo de estudio abierto. Todo el que quiera venir puede venir y compartir con nosotros. ¿Entienden? No estamos diciéndole a nadie, sálgase de un grupo y venga para el otro, etcétera. Ahora, nosotros sí vamos a tener una estructura que vamos a formar, una estructura de liderazgo propio a nivel comunitario judío. ¿Entiendes? Vamos a hablar de la parashá, vamos a hablar de diferentes temas que vamos a estar impartiendo todos los sábados. Así es que los que deseen venir aquí a Santo Domingo, el Ensanche La Fe, que es donde me encuentro ahora, están invitados. Sábado 30 de abril, a partir de las 3 de la tarde, estaremos dando inauguración al Centro de Estudio de Torá, Casa de Gilel. Bienvenidos sean todos los que quieran participar con nosotros. No importa de la denominación del grupo que usted pertenezca, no importa. Es más, a mí me gustaría que, escuche bien, esto es un deseo que yo tengo. A mí me gustaría que toda la gente que nos visiten, sean todos pastores. Me gustaría. De verdad, me gustaría que todos sean pastores. Sean sacerdotes, no importa. Ven, a que aprendan Torah aquí, Torah de Moisés, para que la enseñen en su congregación. Me gustaría que todos los que vengan sean pastores. Señor, ¿sabes lo que a mí me gustaría ver al profesor Jesús Manuel Mejía Quiroz por aquí con nosotros? Eso sería, ya usted sabe, una cosa del otro mundo. Así es que, señores, todos están invitados. ¿Ok? Todos están invitados. Bien, para continuar el tema de hoy, los apóstoles vieron aquí una oportunidad. Señores, vuelvo y le digo, los apóstoles, los discípulos de Jesús, nunca se apartaron del pueblo de Israel. Nunca desarrollaron una nueva creencia. Siempre se mantuvieron en su fe. Siguieron observando el Shabbat, las festividades del calendario hebreo. Jesús también la celebró. Señores, en la época de Hanukkah, en diciembre, en Israel, no había obligación de que la gente fuera a Jerusalén a celebrar Hanukkah, y Jesús fue. Y fue al pórtico de Salomón. ¿Alguien aquí sabe por qué Jesús fue al pórtico de Salomón en la época de la dedicación del templo en Hanukkah, según Juan capítulo 10, verso 20 en adelante? Se lo voy a decir ahora mismo. Ese era el lado que más hacía calor. El lado que más hacía calor. Jesús fue a Jerusalén porque en ese tiempo hacía frío, o hace frío en Israel en esa época, en la época de invierno. Entonces, yo entiendo que como Jesús fue al pórtico de Salomón, quería estar en su fiesta de Hanukkah celebrando ahí en el lado donde está más calentito para pasar más tiempo con su pueblo. Cuando yo escucho gente que me dicen a mí, no, que Jesús eliminó las tradiciones del pueblo de Israel, yo digo, falta mucho estudio ahí todavía, falta mucho estudio que falta ahí todavía, mucho estudio, porque óigame, si yo empiezo a enumerar las tradiciones
judías que Jesús seguía, no terminamos hoy. Sí, para que lo sepan. De hecho, yo estoy haciendo una especie de investigación de eso. Y ya usted sabe, eso, óigame, pero hilando fino, leyendo el Nuevo Testamento a través de la Torá, óigame, que cuando usted analiza eso, dice, no, espérate, aquí hay problema. Ay, sí. El 80, el 90% del discurso de Jesús, todo basado en la tradición judía, ni siquiera en la Biblia, en la tradición judía. Jesús predicó la resurrección de los muertos, eso no está en la Torá en ningún lado. Pero déjame detener ahí, no voy a seguir en eso, porque, óigame, después se forma un lío aquí, no quiero dañar esta clase. Entonces, la conversión potencial de miles de romanos a su nueva religión sería factible. Recuerden, no estoy estigmatizando a todo el cristianismo de hoy día. Estoy hablando de un proceso histórico de hace 17 siglos atrás. ¿Ok? ¿Para qué se estudia el pasado? Para aprender el presente. Para arreglar el presente y asegurar el futuro. Entonces, miles de romanos se convierten en su nueva creencia, porque les voy a decir algo. Si a usted le ofrecen dos caminos, uno corto y uno largo, la mayoría de las personas siguen el corto. Es lo mismo cuando mandan a dos personas a un monte a pasarse un mes y a uno le dan un cuchillito, tenga, y a otro le dan una mochila llena de provisiones, de luces, le dan todas las herramientas, le dan sábanas, le dan casa de campañas, y a uno le dan un cuchillito, tenga, pasen el mes. ¿Cuál de los dos tiene más mérito de durar 30 días en el mes? ¿El que le dieron todas las herramientas o el que le dieron un cuchillito? Analice. El judaísmo de Jesús tenía muchas cosas que realizar, pero la religión que vino después era solamente, no, venga, crea y ya, y pasó todo ahí. ¿Por qué lado usted se va a ir? Elija, ¿por dónde me voy? Señores, esto es para despertar. Esto es para volver a Jesús, otra vez, volver atrás, al Maestro Jesús. Hoy en día la gente cristiana se levanta por la mañana un día y dice, pero el maestro mío es judío, mira, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Entonces, el judaísmo de Jesús era muy difícil. No era fácil. Pero lo que vino después, que supuestamente, no, un momento. La circuncisión, por ejemplo, fue reemplazada por otro, ¿cómo se llama? Por otro rito. ¿Entiende? La observancia del Shabbat fue reemplazada por otro día. Las comidas que Jesús guardó y sus discípulos fueron reemplazadas por otras prácticas. ¿Entiende? Y prácticamente todas las leyes rituales que seguían Jesús y sus discípulos como judíos que eran, todas fueron reemplazadas, todas. Por simbólicas, por cosas que, bueno, podemos decirlo abiertamente. Jesús mencionó el cerdo en 2 ocasiones. O sea, mandó los espíritus, los demonios a los cerdos, y en la parábola del buen samaritano, digo, del hijo pródigo, no, el chico cuando gastó su fortuna se fue con los cerdos. O sea, la apreciación que tiene el Nuevo Testamento sobre la alimentación es pésima. No sé por qué la gente no lo quiere entender eso. No sé a qué se debe. O tal vez yo lo sepa, pero no lo quiero decir. Entonces, ¿qué sucede? Todas, excepto los 10 mandamientos, fueron reemplazadas. Claro, hay que hacer la salvedad que el sábado también fue reemplazado. Entonces, la Guemará, tanto en su edición original
o sea, la tradición judía, siglo VI de la era común, como en las ediciones impresas en la Edad Media, menciona genéricamente personas que se alejaron del pueblo de Israel. Y no podía ser más explícita al mencionar directamente a la religión romana que se apartó de sus raíces judías. Esto no incluye a Jesús ni a los discípulos. Señores, yo puedo defender a Jesús y a los discípulos, pero los que vinieron después de ellos, lamentablemente no los puedo defender. Yo no puedo defender a Marción del Ponto. Yo no puedo defender a San Ireneo de León. Yo no puedo defender a San Justino Mártir. Yo no puedo defender a Ambrosio. Yo no puedo defender a Clemente de Alejandría. Yo no puedo defender a Juan Crisóstomo. No puedo defender a Apolinar de Hierápolis. A Policarpo, el obispo de Esmirna. No lo puedo defender. A Jesús y a sus discípulos sí lo puedo defender. Con todas las de la ley lo puedo defender. Pero a los que vinieron después, no. Jesús y sus discípulos eran judíos, guardaban la ley de la Torá, guardaban todo, observaban todo, pero a los que vinieron de ahí para allá no puedo defenderlos, lamentablemente no puedo. Por mucho que yo los quiera o no los quiera, mejor dicho, pero no lo puedo defender. ¿Entiendes? No me caen bien esa gente. ¿Entiendes? Uno se inventó la doctrina del deicidio, otros inventaron un sinnúmero de cosas. Bueno, lea la historia y usted mismo se dará cuenta. Lean la historia. No me vean a mí. Yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, luego, entonces, esa religión que se formó después, podría desencadenar persecuciones y matanzas de judíos a lo largo de la historia. Resulta difícil esto, pero desafortunadamente es verdad. De cualquier manera, la referencia de la Guemará no deja lugar a la ambigüedad. O sea, la tradición judía reconoce que desafortunadamente eso que vino después, esa religión que se creó después, lejos de Jesús y sus discípulos, lejos de ellos, desafortunadamente se fueron por un camino equivocado. Este debate en torno a los 10 mandamientos generó una pregunta muy famosa. ¿Cuál? ¿Debemos ponernos de pie cuando escuchamos la lectura pública de los 10 mandamientos en la Parashá Yitro y en la Parashá Baet Hanan en la Torá? Deberíamos ponernos de pie. Si se leen Nehemías, si se leen Esdras se puso a leer el libro de la Torá, la gente se puso de pie y no hablaron. Hoy en día la gente escucha cuando se va a leer la Biblia en diferentes grupos y se ponen de pie y callan y no saben que eso está en la Biblia. Y puedo darle la cita. Léanse Nehemías capítulo 8, verso 1 en adelante. Ahí lo van a encontrar. Vayan al libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 10 al 12. Allí lo van a encontrar. ¿Entienden? Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? Entonces, ¿qué pasó? Que Maimónides, cuando escuchó eso, dijo, no. Y resulta que este gran sabio dijo no por la razón de que él quería, de alguna manera, ser diferente a aquel grupo. ¿Entiendes? Fue una reacción. No fue algo que Dios lo mandó ni nada, sino fue una reacción. Y explicó que mientras que otras creencias de los 10 mandamientos están por encima de otros mandamientos de la Biblia hebrea, para la tradición judía los 10 mandamientos son evidentemente una parte esencial de la Torá. Escuche bien, una parte esencial de la Torá, pero no son más importantes que todos los demás preceptos bíblicos. Señores, ¿quién puede otorgarle a un mandamiento de Dios más poder a uno que al otro? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿Quién la tiene? Vamos a ser sinceros. ¿Quién la tiene? ¿Entiendes? Y explicó. El que dijo que no mate, me dijo no robe. El mismo. Exactamente, para enfatizar este concepto fundamental y expresar la creencia judía
en la uniformidad de todas las misbot de la Torá, de todos los mandamientos de la Torá, en cuanto a su importancia y origen divino. Maimónides prohibió en aquella época que la gente se pusiera de pie. ¿Por qué? Porque ellos simplemente querían demostrar que todos los mandamientos de Dios son importantes, no solamente esa parte. Porque, señores, ¿con qué autoridad usted o yo va a decir, bueno, en Éxodo 20 es más importante que Deuteronomio 5, o Deuteronomio 5 es más importante que Número 34, o Génesis 1 es más importante que Deuteronomio 34? No, no es así. Todo es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia es la base del mundo occidental, de más de la mitad del mundo, que se entiende que son leyes que deben de ser respetadas. Bien, señores, eso es todo por la clase de hoy. Espero que se haya entendido algo. Recuérdense que esta charla no es para defender a un grupo y exaltar el otro. Esta charla no tiene como objetivo obligar a nadie o convencer a alguien de que guarde o no guarde. Ese no es el objetivo de esta clase ni de esta charla. El objetivo de esta charla tampoco es que una persona se sienta mal porque hace o porque no hace. No, simplemente esto es para crecer, para analizar y llegar de alguna manera a una comprensión. Acuérdense que muchas veces no necesariamente nosotros seguimos las mismas, vamos a decir, el mismo abordaje en las escrituras. Esto yo trato de hacerlo con mucho cariño, saco de mi tiempo, estudio horas y horas para tener esta charla con ustedes. Entonces, vamos al espacio de preguntas y comentarios. Adelante. Sí, Chalón, Jonathan, algo bien importante ahí que escuché decirle a usted ya en su última palabra, de que en la escritura ningún libro ni ningún texto es de suma importancia en ambas partes donde se menciona, porque escuché en una ocasión a un maestro, sabe que por las redes hay mucha gente que se hacen llamar maestro de la Torá y de las raíces hebreas, como dicen por ahí. Escuché decir que los judíos le ponen más importancia a los mandamientos que se mencionan en Deuteronomio, capítulo 5, que en Éxodo 20. Entonces ahí ya me doy de cuenta que lo que usted está diciendo. No, ¿quién dijo? Todo lo que dice la Torá es importante. Pero el problema aquí es, ¿quién tiene la autoridad para decir qué parte de la Biblia es más importante que la otra? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿Quién la tiene? ¿A quién Dios se la dio? ¿Quién la tiene? Ahora, en la Biblia hay niveles y lo voy a señalar nuevamente. Fíjense, la Torá es de Moisés, o sea, de Dios. Los profetas hablan cuando el pueblo desobedece la Torá. Por lo tanto, los profetas se deben también a la Torá. Y los escritos, como Salmos, Proverbios, etcétera, los escritos también explican la Torá. Por lo tanto, la Torá es la punta del iceberg. Las reflexiones y enseñanzas enseñanzas nuevo testamentarias también están basadas en la Torá. ¿Por qué? Porque ¿cómo se sabe en el Nuevo Testamento lo que es pecado y lo que no lo es? Lo que es y lo que no lo es. ¿Cómo se sabe?
¿Cómo se sabe? ¿A qué obedece en el Nuevo Testamento la ética y la moral, las enseñanzas, el amor al prójimo y todo eso? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Analícenlo. Cuando Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué creen ustedes que un romano de la época de Jesús sabía lo que era pecado? ¿O un griego? ¿O un nabateo? ¿Creen ustedes que un romano de esos, de los que andaba ahí en la Judea del siglo I, creen ustedes que un romano de esa época sabía lo que era pecado? ¿Quién me da la respuesta? No. ¿Eh? Entonces, cuando Nunca en la vida. pecadores, ¿a qué se refiere? Piensen. Analicen. Sin embargo, yo puedo decir lo que dijo uno de mis maestros. El cristianismo, con todo y los problemas que pasaron en el mundo, ha sido una bendición en la humanidad. ¿Por qué? Porque el cristianismo le enseñó al mundo que hay un solo Dios y que la Biblia debe de ser respetada. ¿Entiende? Exactamente. Señores, digan algo, preguntas, comentarios. Mire, aquí tenemos a la pastora Damaquis, está el pastor Algelis Aybar. Digan algo. Tenemos aquí a Yamel, que está por primera vez participando con nosotros aquí. Señores, este es el momento. Saluden, digan algo, etcétera. Bueno. Tenemos a Vladi también por ahí con una librería gigantesca. Una librería, ya ustedes saben que... alguien me llamó por ahí, no sé quién fue. Sí, hermano Jonathan. Ah, Aileen, dígame. Un pajarito que usted y yo conocemos me preguntó que ¿dónde está su equipaje? ¿Qué pasó ahí? Ah, lo que sucede es que se me quedó en el vehículo, entonces está por ahí abajo, sí, sí. Ese fue el asunto, que se me quedó por ahí, sí. Ajá. Por eso es que no la tengo puesta. Lo que pasa es que tenga mucho cuidado, dice esa persona, que cuidado, que está dando seguimiento. No, yo sé, sí. Fue que sí, se me quedó, ya ustedes saben, y no quería ya cuando había iniciado. Entonces tengo la otra por aquí. Bueno, ya me puse una. Bien, entonces, si no hay preguntas, no hay comentarios, ¿todo bien? ¿No hay preguntas, comentarios? Bueno, pues la próxima semana seguiremos estudiando, vamos a seguir estudiando los 10 mandamientos. Que ustedes saben, quise tratar la parte histórica el día de hoy. Vamos a hablar un poco más la semana que viene sobre la parte ética, la parte moral, las enseñanzas que profundizan más en la humanidad, en el amor al prójimo, etcétera, que al fin y al cabo eso es lo más importante. Bien, entonces, shalom a todos. Si no hay preguntas ni comentarios, pues, Shalom. Vladi, ¿quiere decir algo? No, diciendo shalom, Bailatov. Bueno, pues, les deseo lo mejor a todos. Bye, bye. Gracias, profesor. Gracias, shalom, gracias. Shalom, Bailatov. Bye.